Bienvenidos a este video de SQL Server con el tema agrupando datos. En esta oportunidad voy a desarrollar un tema muy importante donde aplicamos el agrupamiento de datos de la base de datos SQL Server sobre las tablas que creamos para obtener resúmenes de datos. El video está basado en el artículo que he publicado en mi blog. Aquí en mi blog he publicado un artículo llamado Agrupando Datos. Pues lo que vamos a hacer es hacerle un video demostrativo de lo que explico en este artículo. Bien, como podemos ver, lo que nosotros tenemos es la necesidad de agrupar datos para obtener sobre ellos resúmenes de datos. Por ejemplo, de repente en un sistema académico, cuántos alumnos tomaron la evaluación, por ejemplo un examen parcial, un examen final o una práctica. ¿Cuál es la nota mayor? ¿Cuál es la nota menor? La nota promedio, la cantidad de aprobados. ¿Cuál es el nivel de ventas, por ejemplo, de un artículo? Este gráfico nos va a ayudar a entender cómo trabaja el agrupamiento de datos. Hay tres cláusulas importantes en la sentencia SELECT. La primera de ellas es la cláusula WHERE. Esta cláusula lo que hace es filtrar filas que uno consulta en la base de datos. Filtrar las filas con las cuales va a trabajar. Por ejemplo, voy a trabajar con las ventas del año 2010. Voy a trabajar con los alumnos que rindieron la práctica número 5 del curso de base de datos del periodo 2003-1. ¿De acuerdo? Entonces, la cláusula WHERE lo que hace es filtrar la data sobre la cual voy a trabajar. En base a esa data filtrada, yo voy a aplicar la cláusula GroupBy para agrupar los datos y obtener resúmenes de datos. Por ejemplo, ¿cuál fue el nivel de ventas de un artículo? El criterio de agrupamiento sería el código del artículo. ¿Cuántos cursos ha dictado cada profesor? El criterio de agrupamiento sería el código del profesor. Una vez que hago ese resumen de datos, yo puedo aplicar el Having sobre ese resumen de datos. Por ejemplo, quiénes son los clientes que han comprado por un monto superior a 5.000 soles. Por ejemplo, quiénes son los alumnos que han obtenido un promedio igual a 20 o un promedio mayor o igual que 18. Bien, vamos a trabajar con esta tabla de muestra, esta tabla de ejemplo que voy a tomar. Yo lo tengo esta tabla aquí creada ya. Vamos a revisarlo. Lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Ejecutamos este comando para crear la base de datos. Este otro comando me permite seleccionar la base de datos. Este otro comando me va a permitir crear la tabla notas. Este otro comando me va a permitir insertar datos a la tabla notas. Y aquí podemos ver los datos. Con esto ya tenemos los datos o la tabla de prueba. Bien, lo primero que vamos a ver son las funciones agregadas. Las funciones agregadas son las que van a permitir obtener resúmenes de datos. En este caso estoy mencionando la función count, max, min, sum y abg para obtener el promedio. Bien, por ejemplo, la función count permite contar filas o contar una expresión o contar
una columna, los valores que tiene una columna. Obviamente no considera los valores nulos. Max permite obtener el valor máximo. Min permite obtener el valor mínimo. Sum suma los valores de una columna. ABG obtiene el promedio de los valores de una columna. Veamos aquí algunos ejemplos. En el ejemplo 1, voy a copiarlo. Aquí vamos a desarrollar el ejemplo 1. El ejemplo 1, ¿qué nos dice? A ver, nos dice ¿cuántos alumnos han rendido la práctica 1 de Java? Como pueden ustedes observar acá, tenemos el curso, el alumno, la práctica y la nota. Entonces, como curso tenemos Oracle y tenemos Java. Y Java también acá. Java la práctica 1, Oracle la práctica 1 y Java la práctica 2. La pregunta es muy concreta. Nos dice, ¿cuántos alumnos han rendido la práctica 1 de Java? Entonces el filtro acá es curso igual a Java y práctica igual a práctica 1. Lo que estamos haciendo es contar. Entonces podríamos poner aquí la columna alumno para contar cuántos alumnos han rendido la práctica de Java. En este caso nos dice la práctica 1 de Java. En este caso el resultado nos dice que son 3. Solo 3 alumnos han rendido la práctica 1 de Java. Igual hubiera sido el resultado en este caso si en lugar del 1 hubiéramos puesto asterisco. Cuando ponemos asterisco cuenta filas, y cuando vamos a escribir acá, cuando escribimos el nombre de una columna, va a contar cuántos valores no nulos tiene la columna. Si la columna alumno hubiese tenido algún valor nulo, ahí sí habría una diferencia entre poner asterisco y poner el nombre de la columna, ya que si nosotros ponemos asterisco en el count, lo que va a contar es filas, y si ponemos una columna, va a contar cuántos valores no nulos tiene la columna. Veamos el siguiente ejemplo. El resultado es 3, también aquí podemos observar. El siguiente ejemplo dice ¿cuántos alumnos han aprobado la práctica 2 de Oracle? ¿Cuántos alumnos han aprobado la práctica 2 de Oracle? Vamos a suponer que para aprobar una práctica el alumno debe tener una nota mínima de 12. ¿Cuántos alumnos han aprobado la práctica 2? Bueno, si es la práctica 2, aquí tendríamos que haber puesto la práctica 2 de esta forma. Pero la práctica 2 no, porque no tenemos, es la práctica 1. La práctica 1. ¿Cuántos alumnos han aprobado la práctica 1 de Oracle? Entonces, el curso es Oracle, la práctica es la práctica 1 y la nota mínima para aprobar es 12. Entonces aquí también voy a contar. Y me sale 3. Si yo quisiera saber cuántos alumnos han rendido la práctica 1 de Oracle, no considero la condición de la nota y son 4. De los 4 han aprobado 3. Bien, con esto estamos explicando cómo funcionan o cómo trabajan las funciones agregadas. Veamos ahora el group by. Hace un momento les expliqué cómo trabajaba el group by y vamos a verlo ahora en acción. El group by permite agrupar los datos, nuevamente les explico, pero los agrupa de tal manera que podamos obtener resúmenes de datos.
Cada grupo de datos se resume en una sola fila. Por ejemplo, acá tenemos un caso. En este caso, en este ejemplo demostrativo nos dicen o nos preguntan obtener la cantidad de alumnos de cada curso. Aquí es muy importante aplicar la cláusula distinct en la función count. Como nos dicen por curso, tenemos que agrupar los alumnos por curso. Por eso el group by es por curso. Y tenemos que contar alumnos, pero no debemos considerarlos de manera duplicada. Por eso el distinct, para que los alumnos duplicados los considere una sola vez. Bueno, cada curso tiene 4 alumnos. Si no pusiéramos el distinct, o sea, si quitamos el distinct, vamos a ver que el curso de Java tendría 8 o 7 en este caso, 7. ¿Por qué 7? Porque 3 rindieron una práctica y 4 rindieron la segunda práctica. Entonces habrían 7. Entonces estaría considerando 2 veces a 3 alumnos. Para que no suceda eso, es que se usa la palabra distinct, para que no considere los duplicados. Ok. Es así como funciona el group by. Veamos este otro ejemplo. ¿Cuántos alumnos han rendido cada práctica por cada uno de los cursos? Este ejemplo es más interesante. Sería el ejemplo 4. Veamos. ¿Cuántos alumnos han rendido cada práctica por cada uno de los cursos? Entonces aquí hay 2 criterios de agrupamiento. Primero es el curso. Y luego dentro de cada curso tenemos que agruparlo por práctica. Y luego tenemos que contar los alumnos por práctica dentro de cada curso. El criterio de agrupamiento sería curso, el grupo, la práctica, un subgrupo, y la operación que vamos a hacer es contar. En este caso estoy ordenándolo por curso y luego por práctica, con el fin de ver el resultado ordenado. Por ejemplo, en la práctica 1 de Java rindieron 3 alumnos. En la práctica 2 de Java rindieron 4 alumnos. En la práctica 1 de Oracle rindieron también 4 alumnos. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos lo que sigue. Sigue el having. El having es para hacer filtros a los resultados que se obtienen cuando uno aplica el group by. Por ejemplo, en este caso tenemos el ejercicio 5. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice ¿qué alumnos han rendido solo 2 prácticas? ¿Qué alumnos han rendido solo 2 prácticas? Muy bien, debe haber algún alumno que haya rendido 2 prácticas. Por ejemplo, aquí estoy agrupando por alumno y estoy contando. Entonces, hasta el group by, si yo lo ejecuto hasta ahí, voy a obtener ¿qué cosa? ¿Cuántas prácticas ha rendido cada alumno? Por ejemplo, Doris ha de haber rendido 2 prácticas de Java y una de Oracle, igual que Carla, igual que Pedro, pero Manuel ha rendido solamente 2. Entonces, ¿cómo hago para obtener solamente a Manuel? En ese caso voy a aplicar la cláusula having.
La función agregada que se utiliza en el select también se tiene que usar en el having para hacer el filtro de grupos de la siguiente manera. Muy bien. Como pueden ver, hemos revisado cómo aplicar el group by, el having, las funciones agregadas para obtener resúmenes de datos. Espero que este video tutorial les sea de mucha utilidad. Hasta luego.